de los testamentos, de lo que dejan los padres, los abuelos a las generaciones futuras, no sea que dejen problemas, sino más bien nos dejen soluciones. Yo le doy gracias, cuéntenos un poco quién es usted, cuéntenos de su historia. Bienvenido, esto es Cristo Rey Radio TV al mundo entero. Gracias, padre. Buenas tardes. Mire, le voy a contar la historia, cómo es la cosa. Yo soy peruano. Ajá, somos Eh, vecinos. yo vine aquí a Los Ángeles, California, en el año 89. Desde esa época, en el año 90, empecé a trabajar con la oficina legal de L. Bishop Austin y Asociados. Somos una oficina legal aquí en el área de California, en Los Ángeles. Básicamente nos encargamos de trabajar todo el tema relacionado a los fideicomisos, las deudas, los foreclosures de casas y todo lo que es legal. ¿Ok? Entonces, hace algunos años, hace más de 10 años, me dieron la autorización para ser el encargado de preparar los fideicomisos. ¿Qué cosa es un fideicomiso? Bueno, mire, cuando una persona fallece aquí en Estados Unidos, generalmente fallece con un testamento o sin testamento. Cualquiera sea las dos opciones, la persona, los herederos de la persona que fallece, tienen que ir a la corte, tienen que contratar un abogado, hacer todo un trámite que demora entre 8 a 12 meses. Es muy tedioso el proceso y entonces la autorización la da un juez. Eso es en los testamentos. Hablando de nuestros países. En nuestros países conocemos el testamento. Aquí en California, en Estados Unidos, el testamento es un documento simplemente que da la autorización para ir a la corte de aprobación. Entonces, eh, con una aprobación del juez, ya el juez designa quiénes son los herederos. Ese proceso tiene un costo que más o menos va entre el 8 al 10% de lo que vale las propiedades que tiene el difunto, que tenía el difunto. Vamos a suponer que más o menos estamos hablando de una propiedad que vale en el área, aquí en Los Ángeles, vale $700,000. 7 por 8, 56. Sí, $56,000 sería lo que tendrían que pagar los herederos para hacer todo este trámite. Ahora, ah, el juez quiere todo el dinero, requiere todo el dinero, así. Entonces, como no se tiene, como muchos de los herederos no tienen el dinero, eh, no juntan, no acabalan el dinero completo, entonces le dicen al juez, señor juez, pues no tenemos el dinero. ¿Qué podemos hacer? Pues entonces véndala. Es la palabra básica, la palabra estándar. Entonces, pero véndanla más barato de lo que vale la propiedad. Entonces, en lugar de $700,000 que vale la propiedad, la venden en $600,000. Ya perdieron $100,000 los herederos. Y además tienen que pagar eh, todo el costo del servicio. Además tienen que pagar a todos los acreedores. Entonces, es un proceso un poquito tedioso, muy largo, unos 8, 10, 12 meses, quizás más tiempo. Entonces, lo que decimos nosotros es,
de que existe una ley que permite evitar todo ese detalle. Ahora, en ese proceso, en el proceso legal de sucesión que se llama en la Corte Superior aquí en el área, en Los Ángeles, vamos a decir, ese proceso requiere que se notifique al medical. El medical es una entidad que le ayuda en sus gastos médicos a usted, a nosotros, a todos nosotros cuando recién llegamos a este país. Entonces, muchas veces los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales nos dan chance, nos dan la oportunidad de aplicar al medical. Entonces, el señor, el gobernador en el año 2017, aquí en California, firmó una ley que establece que cualquier propiedad que está en un trust no sea, no entre dentro del proceso de pagar el medical. Entonces, existen muchos factores, ¿ok? Pero básicamente de lo que se trata es, a través de un fideicomiso, evitar el medical, evitar la transferencia de título de la propiedad y evitar todo el costo legal que tendría que involucrarse en los herederos, básicamente. Eso es todo el proceso. Usted nos llevó de lleno al proceso, pero yo un poco quisiera que nos explicara o nos contara qué significa la palabra fideicomiso, pero porque nosotros los latinos que venimos de nuestros países, y qué bueno que usted sea de Perú, nosotros somos, yo soy del Ecuador, ya ve que tenemos nuestra programadora en Colombia, prácticamente México, Centroamérica, pues esto, California está lleno de personas que han inmigrado de Latinoamérica. Y cuando venimos acá venimos con el criterio del asunto del testamento, pero el testamento en nuestros países posiblemente tiene una fuerza ejecutoria donde alguien que deja testando y le deja a un juez, o al menos eso es en el Ecuador, para que cuando ya el difunto muera reúne a los familiares y abren, y eso es ley, es un poco como más directo, pero eso es el testamento, testar, dejar registrado la voluntad del que se va. ¿Qué quiere decir fideicomiso, la palabra como tal, Guillermo? ¿Qué quiere decir fideicomiso? Mire, la palabra como tal quiere decir evitar la corte de sucesión, evitar todo el proceso de sucesión que involucra el proceso de iniciar una demanda en la corte, aquí en el juzgado, si diríamos en español, en el juzgado, evitar todo ese trámite, todo ese proceso. Ahora, el fideicomiso significa básicamente generar una serie de documentos legales financieros que le permiten a la persona en vida dejar todo planeado para cuando fallezca. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente es dejarle a un sucesor uh, para que interprete mi deseo cuando yo fallezca. Cuando Ujú. yo no esté, yo quiero que una persona, un sucesor, un administrador sucesor, Ya, ya. se encargue de cumplir mis deseos. Es Eso es como lo que, ahí estaría la diferencia un poco con lo que es el testamento nuestro, ¿no? correcto. Porque aquí encontré yo en el diccionario que dice fideicomiso, el derecho, la disposición por el cual el testador, el del Eso, testamento, el testador, correcto. deja su herencia o parte de ella encomendado a otra persona para que en un caso y en tiempo determinado transmita a la otra o invierta de tal modo todas sus autorizaciones válidas
que consten en este documento, este fideicomiso, donde el testador encarga al fiduciario, que debe ser al que le designan, ¿no? A dar Correcto, sus bienes de acuerdo a un destino que él decide. Entonces, correcto. un poco diríamos como, bien ya lo dijo usted, un administrador, pero entonces podríamos decir es un alguien a que el mandante le ordena y yo te dejo diciendo que hagas esto en mi nombre después de mis días. Ese es el fideicomiso. Pero ¿qué tan seguro es el fideicomiso para que aquellos, él o las personas que se encarguen, o porque yo he sabido que dejan inclusive a burós de abogados, oficinas, cumplan la voluntad del testador? Es que, mire, en este proceso hay varias personas que son involucradas. Ya, En el primer proceso, en el proceso general, está el trustor, la persona que genera el fideicomiso. el testador, ¿no? Se conoce como trustor, como Ya. zero. ah, Hay muchos nombres, ok, pero es la persona que genera, que crea el documento. Es decir, Que el que va a morir, el que se va. el que se va. Ujú. Ya. En términos así criollos, el que se va. Ya. El que se muere, el que deja las cosas. Sí. Es el que firma ante Ya, un notario. Ok. ya, Entonces, luego hay un successor trustee, un administrador ya, sucesor, ya. que es el encargado de velar que las instrucciones que dejó el señor Ujú. o la señora en vida se cumplan. Pero hay tercer grupo de personas que se encargan de supervisar eso, que es los beneficiarios. Este, los hijos pueden ser beneficiarios. Ya, claro, claro, claro. Los beneficiarios son los que se benefician del trust. El administrador, sucesor, es el que se encarga de administrar para proveerles a los beneficiarios. Entonces, hay tres partes que intervienen. Ya. La persona que genera el trust, el fideicomiso, la persona que administra después de fallecido el fideicomiso y los beneficiarios. Los beneficiarios son los que se van a beneficiar del trust, Los del fideicomiso, herederos, ¿no? Los los, herederos. los herederos. Ujú. Sí. Entonces, existe un control, existe un control para que el administrador que después que falleció la persona administra, tenga que cumplir las obligaciones. ¿Por qué? Porque el fideicomiso se hace, se hace, se le notifica a los beneficiarios, se le notifica al trustee, se le notifica al administrador que después de que fallezca la persona va a hacerlo. Entonces, todo el mundo sabe y todos tienen que cumplir la ley. Entonces, hay ciertos documentos que tienen que cumplirse. Entonces, la persona que es administrador sucesor tiene que guiarse por las instrucciones del fideicomiso. Si no lo hace, enfrenta cargos legales aquí en California o aquí en Estados Unidos, eh, eh, cargos, no podríamos decir criminales, pero falta de ética, falta de fraude, falta de lo que sea. Enfrenta ciertos cargos criminales que le pueden afectar al señor, a la persona encargada. Por eso se encarga generalmente. Hay dos tipos de fideicomisos. Uno es el revocable Ujú. y otro es el irrevocable, en donde el revocable
puede ser modificado cada cierto tiempo. Generalmente es cada 3 años, cada 5 años. Actualizando de acuerdo a las leyes vigentes. El, 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 el fideicomiso irrevocable es en donde la persona lo hace y se acabó. Ya no es dueño él transfiere el título de propiedad al fideicomiso y encarga a alguien para que se haga cargo de ese fideicomiso. Bueno, Guillermo, vamos aquí, tengo ya unas consultas. Dice, A ver, entonces la pregunta que tengo en este momento ya de nuestros radioescuchas y televidentes dice, ¿y qué sucede? ¿Quién se encarga, dice aquí, de hacerle cumplir al encargado, en otras palabras, a la persona que queda con la autorización de hacer la los propiedad? beneficiarios. Los Ajá. beneficiarios son los que tienen una copia, deberían tener una copia del fideicomiso y hacer valer sus derechos si es que el administrador sucesor o el trustee, sucessor trustee en inglés se conoce como sucessor trustee, no está, no Si el está administrador no está cumpliendo, cumpliendo. el Estado como tal tiene algún departamento que hace cumplir esta disposición del Libre Trust. Sí, en California existe la ley que es la ley de probate, probación, Ujú. de sucesión. Entonces, bajo esa ley se hace el fideicomiso. Entonces, si alguien no está cumpliendo, definitivamente los herederos tienen todo el derecho de iniciar una demanda contra eh, contra el administrador actual en vigencia de ese caso. Otra pregunta, ¿puede tener uno o más administradores de como para que el uno le vigile al otro y el otro al otro? Correcto. Generalmente se piden 3 administradores. Entonces, el primer administrador se encarga de administrar, el segundo se encarga de supervisar y el tercero se encarga de supervisar a los dos. Ujú, esto más seguro, ¿no? Sí. Pero Es eso más, tiene mucho mayor costo, entiendo. no, el costo es estándar. El costo, vamos a hablar de costos. Aquí en Estados Unidos estamos hablando de un promedio de $2,000 a $3,000 un fideicomiso en comparación a un testamento. El testamento cuesta 300, 400, $500. Pero a la larga, el testamento es más costoso. ¿Por qué? Porque tiene que ir a una corte superior aquí en California, en cualquier estado de este país, tiene que ir para que un juez autorice quiénes son los herederos. Entonces, eso tiene un costo de un 8 al 10% de lo que vale la propiedad. Sí, sí. Aparte de que generalmente los herederos no tienen todo el dinero junto, entonces tienen que vender la propiedad, tienen que rematarla. Entonces el juez dice, véndala más barato. Sí, Entonces ya porque es pierden ahí durísimo. dinero y además tienen que pagar. Y además, para colmo de colmos, el medical aquí en California tiene acceso a toda esa información y tiene que mandar un bill, un reclamo de cuánto se le debía cuando este señor que falleció, cuando recién llegó a este país, sufrió un ataque al corazón y le hicieron una cirugía y no se la cobraron. Entonces, aquí en California es complicado. Entonces, eh, en el 2017, el 1 de enero del 2017, se hizo la ley.
La ley dice que cualquier propiedad estando en un fideicomiso está libre de el medical. ¿Estamos Así. hablando solo para el estado de California en la unidad, en la Unión Americana? Mire, nosotros ejercemos aquí en California. So, básicamente trabajamos aquí en California. Pero esta ley que usted nos dice va a ser solo para California. No sabemos qué pasa en Correcto, en Las Vegas, por ejemplo. correcto. Tenemos que mirar, en Las Vegas tiene que haber otra ley similar. En otros estados tienen que haber otras leyes similares las de California, porque California es un estado en donde existe la propiedad comunitaria. Entonces, generalmente hay muchos estados que tienen el mismo tipo de regulación. Eh, entonces, nos hace pensar, salvo básicamente tendríamos que verificarlo, nos hace pensar que otros estados también tienen esta misma ley. Posiblemente, posiblemente. Correcto. Muy bien. Gracias, Guillermo, por todas estas informaciones preliminares. Yo sé que pues es un campo apasionante donde no le estamos dando mucha importancia, ¿ah? Déjeme decirle. Esto es un poco como cuando tenemos algún tipo de enfermedad que decimos, eso no nos va a pasar, eso no nos Mire, va a pasar. mire, padre, a Ujú. raíz de la pandemia, ha surgido más necesidad de este producto, de este servicio, que en forma normal había. A raíz de la pandemia, la gente fallece. La gente, no importa la edad, pero están falleciendo. Entonces, muchos de los propietarios de casa aquí en California están considerando la posibilidad de dejar las cosas en regla antes de irse. Ujú. So, básicamente, este, esta, este segmento hace un llamado a las personas para que tomen conciencia, no lo dejen a la desidia, no lo dejen, ay, no, pues no, yo soy joven, a mí no me va a pasar nada. Mire, muchas cosas han pasado. Hablando de esto, en cuanto a la edad, ¿hay algún límite de edad? ¿Qué quiero decir? ¿De 18 años o menos que pueden hacer alguien que quiere dejar un testamento? Se entiende que los derechos de ciudadanía comienzan a los 18 años aquí en los Estados Unidos. ¿Pueden también menores de edad que sean ya propietarios de bienes hacer este documento? ¿Menores No, de edad? Tienen que ser. generalmente lo que existe es un guardián que se encarga de Ujú. administrar los bienes a una persona menor de 18 años. Ya, ya. Y ahora, en los bienes, ah, para poder dejarlos hecho a través de este documento del fideicomiso, ah, ¿van a ser los inmobiliarios o todo tipo de bienes? Yo tengo un Sí, amigo que tiene una yarda de una constructora importante y él dice, yo dejo hasta mis picos y mis palas, las barretas y todo eso, está en un listado y debe ser lo que usted me está diciendo ahora, un fideicomiso revocable, porque él dice que hace inventarios, ya está viejito él, hace inventarios que cada 3 meses, cada 6 meses, ya tantas palas ya no estuvieron, tantos picos, herramienta de mano, ¿ah? Y yo le digo, ¿hasta esos detalles es posible poner en un fideicomiso? sí, sí, señor. Claro que sí, padre. Es lógico. O sea, cualquier cosa que tenga algún interés la persona puede ponerlo. Inclusive, eh, mire, los carros son cosas personales. Sí. O sea, hay cosas personales y hay cosas no personales que son generalmente que le pertenecen a la persona. No personales. Esa es la diferencia. Entonces, habría que mirar la diferencia entre personal y no personal. Sin embargo, eh, se hace un inventario. Lo que tiene el señor, el que dice usted, es un señor que
tiene un interés en un negocio Ujú, sí, sí. y tiene un inventario. Entonces, ese inventario, ese interés que él tiene un interés si él es dueño solito, Sí, él es, él tiene el 100% de interés. así es. Entonces, él puede poner en el fideicomiso el interés que tiene en el negocio, sea una corporación, sea un LLC, sea un DBA, sea lo que sea. Además, puede agregar, puede poner el interés que tiene en una propiedad, en una casa. Vive en una casa, ¿verdad? Sí, Entonces claro. La debe casa tener, donde tiene el negocio. correcto. Entonces tiene dos cosas. Tiene la Ujú. casa, que es real estate, que es bienes raíces, y tiene el negocio, que es interés sobre una ganancia que recibe. Entonces, él tiene dos cosas, dos activos que incluir en el fideicomiso, además de la cuenta bancaria, porque él tiene una cuenta bancaria del negocio y también una cuenta personal. Entonces, debería considerar él poner todo eso dentro de un fideicomiso y dejar un legado para los hijos o las personas que sean los beneficiarios. Muy bien. Ahora, ¿qué hay de cierto en dejar, por ejemplo, activos, valores intangibles? Uh -huh. Es decir, qué sé yo, una patente. Hablemos, bueno, pues yo entiendo que debe tener algún tratamiento especial el tema de los ministros, de los sacerdotes, de las iglesias, pero por ejemplo alguien que dice, bueno, pues esta Biblia que es venida de las épocas iniciales de la cristiandad cuesta tanto o es un valor intangible. ¿Es posible eso también dejar en un testamento? En un living trust? Fideicomiso, sí, ¿Un señor. fideicomiso? Sí, sí, Eh, padre. pero queda sin valor, no saben el valor, es intangible. ¿Cómo se menciona? ¿Cómo se valora eso? ¿Cómo Mire, para el costo, ¿no? Para el costo del trámite. mire, lo que pasa es de que, acuérdese de algo importante. Hay cosas personales, Sí, como sí, decir mis zapatos, mi Biblia, mi reloj, la pulsera que yo uso, se la dejo a fulano, a sultano, a mengano. ¿Sí me entiende? sí, sí. Entonces, la Biblia pasa a ser algo personal de la persona. Entonces se considera como asunto personal, como cosa personal. De tal manera que al hacerlo de esa manera, en el cuestionario que se le hace a las personas, se le dice, ok, ¿qué cosas de valor tienes para dejarlo? ¿A quién quieres dejarlo? Es parte del testamento. Porque mire, un fideicomiso sin testamento no es un fideicomiso completo. Ya. El Eh, fideicomiso tiene que ir con el testamento. y sobre esos valores, también tendría, por ejemplo, si no se hace el fideicomiso, acceso el Estado para cobrar su deuda de tratamiento médico, sobre esos valores intangibles también. Ah, caramba, sí, es cosa muy seria entonces, ¿no? Sí, sí. Ese es el problema. Por lo menos aquí en California vemos ese problema todos los días, donde el señor, el esposo, es dueño de la propiedad, pero no quiere que la mujer, porque la mujer no trabaja, la esposa no trabaja, no la quiere poner en el título. Ujú. Y el señor falleció. Entonces ahora la señora está perdiendo la casa porque no la paga nadie y no puede hacer nada la señora porque el banco no la reconoce como, sí le entiende el banco que ella es la esposa del dueño, porque aquí en California es community property, propiedad comunitaria, pero eso es todo. Entonces tiene que ir a corte de probate la persona, la esposa, con los hijos
a reclamar su derecho. Y el problema es, ¿qué pasa con la propiedad? La casa donde viven, si es que el banco la va a reposeer. Entonces, es complejo. No crea, padre. No Ujú. crea que es Fácil. fácil. Es complejo. Y dejando de lado la parte social, porque sin dejar de lado, quiero decir, la parte social con la que afecta la estabilidad de los herederos emocional, afectiva, la parte esta social, donde en vez de dejar alguna herencia que les beneficie, les deja mil problemas, enemistades, pues que también eso, si no se deja bien establecido, aunque no sea una casa, si tiene algún bien intangible, el ejemplo de la Biblia que estamos diciendo, pues es una gran Biblia, una cosa que por ancestros lo quisieran tener, No tiene se pelea valor. entre los hermanos, los hijos, ¿quién lo va a tener? Entonces, así de ese detalle pequeñito al gran detalle que es las propiedades como tal, los real estates. Es muy interesante este programa. Estamos con Guillermo Calistro y queremos que nuestros radioescuchas, nuestros televidentes nos hagan preguntas para ver en qué les puede absolver. Dígame, Guillermo, ¿usted tiene una oficina particular? ¿Cómo atiende estos casos? Mire, todo lo hacemos en la oficina en Downey, en la ciudad de Downey, California. Ya. Estamos ubicados en 10727 Paramount Boulevard, en la oficina número 4 en la ciudad de Downey, California. Y el código es 9241. Ujú, ujú. Nuestro número de teléfono es el área 323-270-7692. Si Repítale, alguien, si alguien, repítale el número despacio. claro que sí, padre. 323, el área code. Ujú, 270-7692. ujú. Muy bien. A este número puede la gente conectarse por WhatsApp, que se les hace fácil quienes están lejos Correcto. y Sí, tiene el señor. servicio de WhatsApp. Y usted ahí da citas particulares para que la gente pueda consultarle y llegar a algún acuerdo. Correcto. Damos citas en las casas, si es el área razonable para viajar. Eh, Ustedes visitan personalmente. Personalmente podemos ir a las casas Muy bien. o la persona puede venir a la oficina. Cualquiera de las dos opciones está disponible. ¿Usted puede dar precios locales o eso le dejamos para que sea por interno? Y mire, cada caso es diferente. Cada caso es como un traje. Ujú. Cuando usted se pone un traje, usted va a un sastre y el sastre le cobra por el trabajo que hace. Y es sea grande, chiquito o pequeño o lo que sea. Entonces, depende de cada caso, porque no es lo mismo una persona que tiene 4 propiedades, 5 propiedades, varios negocios rentables, con una persona que tiene un negocio, una casa o no tiene nada. Porque también el fideicomiso puede ser creado. Fíjese, tuvimos un caso, y le cuento rapidito, padre. No, no se Tuvimos, preocupe, tenemos tiempo, tranquilo, dígalo. tuvimos un caso de una muchacha que falleció la mamá y la mamá la nombró a ella de trustee, de administradora. Entonces, el problema fue que la administradora, la muchacha esta, tenía 8 niños, ¿ok? Entonces, y todos estaban en welfare, aquí en California. Ya. Entonces, se crea el problema de que al vender la propiedad, el administrador, ella, el cheque le llega a ella. Entonces, pero ella no tiene, mejor dicho, tiene el problema con el welfare, porque tiene 8 niños. Hmm, Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema, padre? grave. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Entonces,
Entonces, ahí viene el problema hay veces. Entonces, no necesariamente una persona tiene que tener una propiedad o tiene que tener un negocio para hacer un fideicomiso. Que quede claro ese detalle. Sí, sí, claro. Entonces, pero sí podría no asustarle, depende de los valores que quiere dejar, como para que no se asuste con el costo del servicio, ¿no? El costo del servicio es, estamos dando un descuento especial para todos aquellos que nos llamen. Estamos dando un descuento especial para todas aquellas personas que nos llamen a través de este segmento. Ujú. Definitivamente. Los precios son caros en el sentido de una persona normal, $2,500, $3,000 se le hace caro, Claro, ¿verdad? claro. Eh, Estamos dando un descuento especial a las personas que nos llaman, a las personas que nos dicen, los miré en el segmento del padre, el padre Duque, los miré en la radio, los miré en la televisión. Entonces, damos un descuento especial. Muy bien. Muy, muy, yo diría muy placentero para las Muy personas. bien. Solo con que nos mencionen, usted ya se va a dar cuenta de dónde salió. Pues Claro que muy sí. bien, claro que sí. Yo recibí una lista de verificación del Fideicomiso Living de California. Aquí tenemos ocho puntos importantes que le propongo, Guillermo, que comencemos a tratarlo. No sé si usted quiere en estos 10 minutitos que nos queda hablar sobre el punto número uno, que habla de cómo identifican las propiedades que se van a poner en el fideicomiso. Si tú eres el creador del fideicomiso, que en inglés se llama el trustor. Trustor. Identificar las propiedades. Eso debe ser otro grave problema el principal problema. Hasta dónde el que está testando eh, está en lo cierto de que es su propiedad o no es su propiedad. ¿Qué es la propiedad que debe entrar en un living? Mire, padre, básicamente de lo que se trata es, la primera pregunta que usted me hace es sobre identificar las propiedades que se van a poner en el fideicomiso. Entonces, generalmente es eh, la casa que él tiene. Ok, yo quiero esa casa, yo quiero poner en el fideicomiso. Yo quiero poner el carro mío en el fideicomiso. Yo quiero poner el negocio que tengo yo en el fideicomiso. Ok, perfecto. Y ya identificando las propiedades que él tiene, entonces después viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es organice la documentación. ¿Qué documentación tiene para sustentar que usted es dueño de esta propiedad? ¿Qué identificación tiene? ¿Qué documento, padre? Este, entonces viene la documentación. La documentación básicamente es los papeles que él tiene para sustentar qué documentos son los que van a entrar, qué propiedades son qué activos son los que van a entrar en el fideicomiso. Luego viene identificar y nombrar a las personas que se van a encargar de administrar ese fideicomiso cuando la persona fallezca. Entonces, básicamente, generalmente se recomienda 2 o 3 personas. Pueden ser primero una, segundo dos, tercero tres, pueden ser las tres juntas, pueden ser las dos primeras y después el último el tercero. O sea, cualquier combinación de las tres personas. Ah, Pueden ser, para no pueden ser, pasarnos a otro punto, hablando del primero, la identificación de las propiedades, querría decir el demostrar fehacientemente, legalmente, es más que estas propiedades no tengan problemas como para que sean parte de un testamento, un living. Por no, ejemplo, yo le doy un caso práctico. a Ah, ver, mm, una propiedad que está en mora de los pagos con el banco, por ok, decir. ¿Esto es susceptible de que entre en el living o no? sí,
que va a tener problemas, ¿no? No Bueno, pagando. pero el hecho, mire, es que son dos cosas diferentes. Usted lo está combinando, padre. Ujú. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ponerlo en el testamento, Ya, generarlo en el fideicomiso, generar la documentación necesaria. Y otra cosa es el pago que se hace en relación a la propiedad para mantenerla vigente. Ahora, lógicamente, tenemos que analizar la primera pregunta con la segunda pregunta, tenemos que analizar todo eso para decir qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene. Como oficina legal tenemos el derecho tenemos la obligación de notificar a la persona. Fíjese, en nuestra opinión legal, consideramos que esta propiedad no debería ser considerada dentro del fideicomiso por estas razones. ya. Pero si usted quiere, puede ponerlas. Pero deja un problema tremendo, ¿no? Definitivamente, claro. ¿Cómo lo solucionan después de muerto o de muerta la persona? Mire, después de fallecida la persona, una vez que se designan los beneficiarios o los herederos de la propiedad, ellos pueden poner al día la propiedad, Mm, porque la propiedad tiene equity, tiene ganancia. muy O bien. pueden dejarla ir, no les pasa nada. Al- o sea, no existe lo que se llama a través de un foreclosure de propiedades, no existe que a los beneficiarios les cobren la diferencia. No, es que tu papá me quedó debiendo $60,000 y solamente vale esto, vale 20,000, son 40,000, me debes tú. Tú págamelo. No, Es decir, no existe. no hay sucesión de herencia de las deudas, No, no, siempre y cuando se haga el living. correcto. Ah, eso es uno de los beneficios entonces. Así es. Sí, padre. Eso Definitivamente. es importante resaltar entonces para que miren que es un beneficio. Eso porque este caso que le estoy diciendo debe haber por miles esos casos. Probablemente, sobre todo en esta área en que vivimos, en el área de California, existe ese concepto de que existe el no judicial foreclosure. El Mm, foreclosure, el foreclosure es la acción que el banco hace para recuperar la propiedad por falta de pago o por cualquier otro motivo. ¿Ok? Entonces, también podemos ayudarlos en ese detalle, en ese aspecto, pero básicamente lo que ahora estamos enfocados es en los fideicomisos, padre. Esto es Cristo Rey Radio TV y les agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros. Les pedimos que compartan este programa, que cuenten en sus casas, en sus comunidades, cómo es que por desconocimiento podemos perder tanto económicamente y también dejar graves problemas. Yo le comentaba a Guillermo que nosotros hemos venido trabajando desde hace algún tiempo como iglesia dentro de la parte espiritual el tema de la eternidad. Eso nos corresponde como pastores, como sacerdotes, hablar de que, pues sí, sí, aquí queremos en este mundo buena vida, buena casa, buena familia, buen trabajo, todo queremos, pero pues lo que nos vamos sin por no prever las cosas, por no prepararnos es dejando problemas. Y tengo un pequeño escrito de un autor anónimo que dice, cuando llegue el día del mañana, este día se habrá ido para siempre. Es decir, cuando llegue mañana, el día de hoy se ha ido para siempre. Y en su lugar está algo que tú dejas atrás. Que sea algo bueno lo que dejas. No dejes problemas. No dejes problemas ni tampoco te los lleves a la eternidad. Resuelve a tiempo tus problemas hasta el más pequeño detalle. No lo heredes ni los lleves contigo. Deja todo establecido y lo más importante, deja pagado.
Porque Sí, pues sí, padre. eso sucede, inclusive el cementerio, los servicios, todos, hay veces Mire, que persona que tiene mucho dinero, que no ha tomado las medidas, va a dar en una fosa común. mire, padre, mucha gente actualmente a raíz de esto del COVID, de todo este detalle que está viendo, mucha gente está considerando hacer eso. Mucha gente no. Sí, sí. Entonces, este programa trata de crear conciencia, especialmente a nuestra comunidad, a la que nos sigue en Cristo Rey Radio TV, en este programa Graffiti. Y ojalá, yo sé que es de a poquito que iremos tocando conciencias y se pueda seguir trabajando. Pues nos ha dado mucho gusto tenerlo aquí, Guillermo. Que Dios me lo bendiga, padre. Gracias También a usted, por la Dios le oportunidad. bendiga ricamente por este trabajo, esta obra social que usted hace. Porque sí, no siempre la obra social está determinada a la parte espiritual. La obra social también tiene que ver específicamente de no dejar problemas el día de mañana. Muy buenas tardes, esto ha sido Cristo Rey Radio TV y nos vemos en 8 días a través de Graffiti, historias que se encuentran y que impactan vidas. Esperamos que en este día también haya impactado la vida de todos y cada uno de ustedes. Historias que Muy cambian buenas vidas. tardes, Un bienvenidos, programa gracias. que Hasta tocará la tu próxima corazón semana. y abrirá la puerta para que entre Cristo Jesús. Solamente contando tu historia encontrarás tu pasado, vivirás tu presente y proyectarás tu futuro. Graffiti, fe, esperanza y caridad.